Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Y quiero que hagamos lectura, hermanos, esta mañana, desde el versículo 16 al versículo 26. Versículo 16 al versículo 26 del capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Dice el Señor: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán del reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la provisión que nos das en este día. Eres generoso con nosotros, amado Señor, y te rogamos, Padre, que tengamos nuestra disposición plenamente dispuesta delante de ti para aprender, amado Señor, acerca de estas prohibiciones que tenemos delante de nosotros, las obras de la carne, que ciertamente lo que hacen es desdeñar tu nombre, desacreditar el Evangelio. Y aún, Padre, con ello mismo también hacemos daño al templo mismo del Espíritu Santo. Así es que te rogamos hoy, amado Señor, que nos ayudes a poder ver lo que somos a la luz de tu palabra y que podamos transformar, cambiar, Señor, lo que sea necesario para ser santificados, Señor, y ser acercados al carácter de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Hoy vamos a tratar, amados hermanos, con el versículo número 20 que encontramos en Gálatas 5. Versículo número 20. Bueno, decir el versículo ya estoy diciendo mucho porque no lo vamos a tratar todo, ¿sí? Pero sí quiero es introducirme al tema, recordando que dentro de la lista de pecados que nos está presentando el apóstol Pablo como manifestaciones externas, porque eso es lo que son las obras de la carne, manifestaciones externas, y que Pablo mismo es muy riguroso al decir que son ampliamente manifiestas, es decir, que son difíciles de ocultar, por no decir que son imposibles de ocultar. Y vimos cómo la lista comienza con pecados de naturaleza sexual. Y esos pecados de naturaleza sexual afectan el área personal de las relaciones íntimas en el hombre. Pero ahora Pablo va a listar dos pecados más. Y esos dos pecados van a estar encaminados a otra área. Es decir, son obras de la carne que van a afectar otra área en el hombre. Va a afectar otra área nuestra. ¿Cuáles son esos dos pecados que nos presenta aquí el apóstol Pablo? Bueno, son el pecado de la idolatría y el pecado de la hechicería. Pero ¿cuál sería esa área que puede afectar este par de obras de la carne? El área de la religión, ¿sí?
El área de la religión se ve sumamente socavada con la idolatría y con la hechicería, ¿sí? Esos pecados afectan esta área en el hombre. Y fíjense que si hablamos nosotros de idolatría y de hechicería, pareciera que se trataran como de prácticas como en desuso, como prácticas arcaicas, medievales, por allá, muy lejanas, que no tendrían mucha aplicación para nosotros. Pero ciertamente eso sería pensar de una manera muy liviana, ¿sí? Una manera muy liviana de lo que realmente es la idolatría y la hechicería, porque como veremos, se trata, como vamos a ver más bien, se ha de tratar de una tendencia de carácter global. Ahora, he dicho que este par de pecados afecta el área de la religión. Y esa palabra religión ha sido incluso también desdeñada y ha sido como sacada de nuestro vocabulario por decir, eso suena muy religioso, eso suena precisamente muy idólatra, puede llegar a sonar muy ocultista o lo que sea, pero hermanos, cuando nosotros hablamos de religión, nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, que todas las personas tienen una religión. Todos tenemos una religión, incluyendo a los ateos. ¿Qué dicen los ateos? No hay Dios, ¿cierto? Pero aún en ello, ellos tienen una religión. Mire, si la premisa se cumple, la conclusión será evidente. ¿A qué me refiero? Si la humanidad a lo largo y ancho de la historia tiene una religión, como lo sugiero, la idolatría también tendrá ese alcance universal. ¿Qué es la religión? Bueno, porque si yo digo que todos los hombres tienen una religión, debemos saber qué es religión. Y piensen esto, la religión es ese conjunto de prácticas de lo que una persona dice creer. Eso es religión. Entonces, si usted entiende ese concepto, ciertamente puede decir, efectivamente, todos los hombres tienen una religión, porque todos los hombres creen algo, y porque todos los hombres de eso que creen, lo practican. Esa es la religión. Ahora, claro que si la creencia ha de ser verdadera o falsa, pues ¿cuál va a ser el resultado? Que la religión va a poderse clasificar de esa misma manera, o verdadera o falsa. Fíjese, la religión verdadera es de un carácter único, es única. No hay manera, hermanos, de hacer coincidir distintas religiones y decir que todas gozan de la verdad. Esto solo sería posible, hermanos, si todas creen lo mismo y lo que creen es la verdad. Entonces estaríamos hablando de que la religión verdadera es única. Por tanto, hermanos, esa religión verdadera que es única nos lleva a la conclusión de que la religión falsa no es única, sino por el contrario, ha de tener un infinito de matices según sean las diferencias, las diferentes creencias que se tengan. Va a tener esa gama, esa amplitud sumamente amplia conforme a lo que se cree. Por eso me atrevo a decir, hermanos, que el ateísmo se trata de una religión más, que se basa en la creencia, que ellos lo creen en la inexistencia de Dios. Y asimismo son las prácticas de su ateísmo. Viven sin Dios, practican su vida sin Dios. Bueno, ese no es nuestro tema. Pero podemos entonces nosotros, para hablar de pecados o para hablar de obras de la carne, como lo son la idolatría y la hechicería, pues deben ser entendidas precisamente, hermanos, como prácticas que van en contra de la verdadera religión, de lo que decimos creer y de lo que practicamos.
Y no puede ser, hermanos, no puede ser más contrario a la verdadera religión que lo que son ¿qué? ¿Qué es lo contrario a la verdadera religión? La falsa religión, ¿cierto? Eso es lo más contrario. No puede haber nada más contrario de la verdadera religión que la falsa religión. Y aunque el cristianismo bíblico, óigame bien a esto, aunque el cristianismo bíblico se sujeta al conocimiento de la verdad escritural, aquí está lo que creemos, hermanos, aún podemos sufrir de pecados que van en contra de nuestra profesión de fe. Es decir, pecados que van en contra de nuestra religión. Si la religión es la práctica de lo que decimos creer, de por sí, hermanos, ya podemos estar haciéndonos una idea hasta dónde hemos caído en pecado. Por estar haciendo lo contrario a nuestra fe, a lo que la Biblia dice, ¿cierto? Decimos creer una cosa, y esa cosa que decimos creer, la debemos practicar. Pero cuando lo que decimos creer no lo practicamos, ahí ya estamos pecando en contra de la verdad, y son pecados en contra de la religión. Ahora, y lo primero, hermanos, que yo quiero que hagamos en esta mañana, es formular una definición del primer pecado que va en contra de la religión. ¿Qué es la idolatría? Esa es la pregunta que debiéramos primero resolver para poder adentrarnos en el tema. Y cuando hablamos de idolatría, hermanos, básicamente la palabra idolatría como tal significa adoración a un ídolo. Eso es idolatría, adoración a un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Bueno, un ídolo es una imagen o una representación de lo que el hombre piensa, de lo que el hombre considera que es una deidad, un ser superior. Eso es un ídolo. Por tanto, hermanos, idolatría puede significar la adoración a una imagen. Y eso es lo que quizás tenemos más en nuestra mente de lo que es idolatría. Si yo les preguntara, denme un ejemplo de idolatría, lo primero seguramente que ustedes me van a decir es hincarse delante de una estatua, ¿cierto? Esa es la imagen que nosotros tenemos rápida de lo que es idolatría. Hincarse ante una estatua de lo que sea. Es la imagen de algo o de alguien que representa algo superior. Y el hincarse no es simplemente por honra, sino por depositar su ser delante de eso que representa esa figura. Ahora, entonces, si nosotros tenemos igualmente claro lo que es la idolatría, este significado, hermanos, viene a cobrar una mayor relevancia cuando nosotros atendemos a los dos primeros mandamientos de la ley moral de Dios, ¿cierto? Porque precisamente esos dos primeros mandamientos que encontramos en el libro de Éxodo, vamos a darnos cuenta que allí está lo que Dios, el verdadero Dios, manda y lo que nosotros como hombres debemos creer y adicionalmente a creer lo que debemos practicar. Vayamos a Éxodo capítulo 20 y hagamos lectura de los versículos 3 al 5. Éxodo 20, 3 al 5. Dice la palabra del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué tenemos aquí? Básicamente es el mandamiento de Dios en contra de esos pecados que van a hacer frente a la religión verdadera. Y fíjense, puede ser que lo primero,
como les digo, que se nos venga a la cabeza en el uso de imágenes, de estatuas, de elementos físicos visibles a los cuales el hombre le rinde culto, le rinde culto. Por ejemplo, si un individuo, que hoy se ve mucho de esto, si un individuo cree que los astros son los que le proveen algún tipo de beneficio para su vida, porque ustedes escuchan, ¿sí? Los astros se han alineado a mi favor y no sé qué, y si sé más. Y el horóscopo y todas estas cosas tienen que ver con la adoración a los astros. Si un individuo cree en ellos, en estos astros, pues hermanos, de alguna manera va a tener una imagen, ¿sí? Una imagen de lo que son esos astros, del sol, de la luna, etcétera. Y los va a tener esa imagen como un medio para acercarse y así poder depositar su confianza en esa cosa, en ese ídolo. Y fíjense que este fue el caso del antiguo Egipto, ¿verdad? Los egipcios antiguos, ellos tenían por Dios, uno de tantos, al dios Sol. Y claramente los egipcios tenían ciertas representaciones físicas del dios Sol. ¿Cómo lo representaban? Bueno, era la imagen de un hombre, cuerpo de hombre, con cabeza de halcón, pero en su cabeza posaba un disco. Ese era el dios Ra, ese era el dios Sol a quien ellos adoraban. Y como les digo, también tenían ellos muchísimos más dioses, ¿sí? Ellos adoraban el río, el Nilo, ellos adoraban también a los animales, tenían ciertos animales por sagrados, y todos ellos eran representados precisamente con cuerpos humanos y con cabezas de animales. Eran visibles. Y a esas imágenes visibles ellos se postraban, rendían adoración, les honraban, se inclinaban a ellos. Pero claro, hermanos, que antes de los egipcios, también muchas otras formas de idolatría se evidenciaron en la humanidad. En lo que fue la Mesopotamia antigua, donde se adoraba a las montañas, se adoraban a las piedras, se adoraban a los árboles. Y es tan antiguo, pero aún tan presente, que hoy muchas personas aún se abrazan a un árbol para recibir la energía que el árbol les puede dar. Y nos parece hasta absurdo, pero ya van a sacar una segunda parte de Avatar, que es eso mismo. Es exactamente lo mismo. Y nos parece chévere, pero es absurdo. Es idolatría completamente. Muy bien, ahora, y es interesante porque de esa adoración a los árboles es de donde se desprende lo que tanto la Biblia acusó al pueblo de Israel, que ellos rendían honor y adoración a la diosa Acera. Y la diosa Acera básicamente era un palo, era un tronco semitallado, no tenía ni siquiera una forma definida, algunos sí, otros no, pero era una madera. Era un tronco que estaba allí y a eso le rendían culto. Ahora si pensamos en personajes de la historia de la Biblia, encontramos por ejemplo a Abraham, ¿sí? Abraham, él es llamado, cuando Dios lo llama ¿de qué ciudad? De Ur, de los caldeos, ¿sí? No lo llama... Bueno, no tengo ningún ejemplo ahorita. Lo llama de Ur de los Caldeos, y cuando hablamos de Ur de los Caldeos, estamos hablando de una región que es idólatra hasta los tuétanos. Son completamente idólatras, y de allí es llamado Abraham. ¿Y es llevado para dónde? Pues uno pensaría para un lugar donde no sean tan idólatras. No, es llevado a Canaán, ¿sí? Donde los principales dioses de Canaán eran personificaciones que le daban a entender a los hombres que allí estaba la vida, que allí estaba la fertilidad y la adoración que se les rendía a estos ídolos incluía prácticas sumamente inmorales, tales como sacrificios de niños.
Allí también estaba la prostitución religiosa y estaba la adoración de imágenes humanas y de imágenes de animales. ¿Mm? Ahora, piense entonces en el pueblo de Israel, que fue algo similar. El pueblo de Israel es liberado de Egipto, ¿sí? Es liberado de semejante contaminación idolátrica. Y Dios lo hace de una manera poderosa. Pues yo no sé si ustedes han entendido que cada una de las 10 plagas que lanzó el Señor para liberar a su pueblo, esas 10 plagas contrastaban con el culto idolátrico egipcio. Cada una de ellas. Las aguas convertidas en sangre atacaba al dios Nilo. Las ranas, las moscas y todas las demás plagas, hermanos, eran no solo, óigame bien, no solo, porque esa es la manera superficial que nosotros vemos esa porción, no solo era una manera de traer juicio, sino que también era una manera de cómo Dios revelaba su carácter frente a la idolatría, porque Dios la aborrece. ¿Y a quién tenemos aquí derribando esos ídolos? A Dios mismo. Es Dios mismo quien derribó los ídolos esa vez allá en Egipto. Y para dejar constancia precisamente del carácter divino dentro del decálogo, Dios dio estas leyes que acabamos de leer a Moisés allá en el Sinaí. Esos 2 primeros mandamientos que son completamente contundentes en el aborrecimiento que Dios tiene a cualquier forma, imagen, pensamiento que el hombre se pueda hacer de figura de algo que llama Dios y se postre ante ella para adorarle. Porque es una adoración que solo le corresponde a Dios. Bien lo leíamos. Dios fuerte, celoso. Él no comparte su adoración con nadie, con nadie. Hermanos, estos ejemplos que traigo, estos ejemplos de ídolos, tienen o más bien, tienen la gravedad en el uso que se le dan. ¿Por qué digo esto? El ídolo no es por lo que es en sí mismo. Pues recuerden bien que el mismo apóstol Pablo, él dijo que un ídolo nada es. Un ídolo nada es. Pero recuerde la definición de idolatría, que es la adoración a un ídolo. Por eso digo que la gravedad está en el uso que se le da a ese ídolo. Pensemos en esto. Cada ídolo que el hombre ha inventado es debido ¿a qué? A las necesidades, es debido a los temores, es debido aún a la búsqueda de ciertas satisfacciones, y como no lo alcanza, pues busca en alguien superior, o lo que él cree que es superior a él, otro ser. Y hacen lo que sea necesario para que a lo que ellos consideran como algo superior a ellos les pueda ayudar. Eso es idolatría. Cada vez, hermanos, cada vez que el hombre tiene cierta necesidad, acude a esa instancia superior. Desde que fue creado, Dios puso esa necesidad en el hombre y ha estado y ha de estar hasta el final de los tiempos. La necesidad del hombre por un ser superior. Siempre. Pero en lo que respecta a la idolatría, cuando el hombre tiene cierta necesidad, acude a esa instancia que él considera que es superior y lo ha llamado Dios. Y el hombre ha de hacer todo lo necesario para mantener contento a ese Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener beneficio de él y también para no sufrir algún tipo de castigo o reprensión que ese Dios pudiera otorgar. Eso es adoración, porque todos esos conceptos van a la par, van uno al lado de otro.
religión, idolatría, adoración, servicio, culto, honra, honor, gloria. Adoración es eso, hermanos. Es darle un reconocimiento de deidad a algo o a alguien. Cuando usted reconoce a algo superior, ¿sí?, y le empieza a dar tintes de deidad, eso es adoración. Pero adoración idolátrica cuando no se adora al verdadero Dios. Así es que en todo lo que respecta, si uno le da ese reconocimiento a eso que uno llama deidad, en lo que respecta a su soberanía, a su gobierno, a su poder, entre otros, y lo transforma usted en un servicio para ello, eso es adoración. Y piénselo. Piénselo que si usted ha considerado en su vida, al detalle, en las necesidades que se han venido a afectar su vida continua, ¿a qué es lo primero que usted le ha echado mano? ¿A qué es lo primero que usted ha depositado su confianza? Fíjense que usted ya estaba otorgándole poder, considera poder, le considera algo soberano, ¿sí?, algo que está por encima de usted y que le puede suplir. Allí ya usted puede estar rindiendo un servicio que es adoración a un ídolo. Ahora, Pablo, en la carta a los Romanos, al describir la maldad de los hombres, él deja en claro precisamente la existencia de un solo Dios verdadero, ¿sí? Él lo deja claro, que fue conocido precisamente por todos los hombres, porque no hay excusa, hermanos. Todos los hombres han conocido a Dios por medio de la creación, pero el hombre pecador pervirtió esa adoración, ¿sí? ¿A qué punto? Al punto de cambiar a Dios como el centro de adoración. Todos los hombres somos adoradores, todos, seamos creyentes o incrédulos. Siempre hemos de tener algo en el cual hemos de depositar nuestra confianza y rendirle nuestro servicio. Y eso es lo que nos muestra, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Romanos 1, 21 en adelante. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Mire, pare hasta ahí. Pablo parte de la premisa de que sí conocían a Dios, lo conocieron, pero no le glorificaron como Dios. Es decir, no le sirvieron, no le honraron, no le consideraron como Dios. Y aquí vemos unas expresiones en las cuales, pues, lo que hace es refrendar esta idea. ¿Cómo no le glorificaron? Mire, no le dieron gracias, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, en aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todo lo trastocaron. Lo que realmente tiene carácter de deidad, que es incorruptible, que no cambia, que no perece, que de donde proviene todo don perfecto, lo cambiaron, se envanecieron, ¿sí? Lo cambiaron a figuras humanas, a figuras de animales, de seres que son completamente corruptibles. Muy bien, eso es idolatría. Pero, ¿de dónde proviene esa idolatría? ¿De dónde viene? Y Gálatas ya nos ha dicho que la idolatría es una obra de la carne, ¿cierto? Es una obra de la carne. Y antes de ser una obra, ¿qué fue? Pablo también lo dijo, un deseo de la carne. Antes de ser una obra, es un deseo.
¿sí? Y antes, y precisamente que antes de ser una obra, esto quiere decir que antes de ser una obra es un deseo, esto quiere decir que la idolatría está estrechamente ligada al interior del hombre, al interior del hombre, y está estrechamente ligada a la corrupción humana. Así es que nosotros podemos, hermanos, podemos aprovechar esta porción de Romanos, que nos dice precisamente que el hombre se envaneció en sus razonamientos, y el envanecimiento, ¿en qué resultó? En idolatría. Envanecerse en el pensamiento resulta en idolatría. Y esto, mire, esto le podrá chocar a los que piensan de sí mismos que su intelecto es irreprochable, que son muy inteligentes, ¿sí? Que la idea de idolatría se trata de un concepto irracional, arcaico, que basta con tener 2 dedos de frente para no postrarse delante de un ídolo, ¿sí? Y como cristianos podemos decir eso. Pero ¿dónde hay ídolos? Tenemos ídolos. ¿Dónde está la estatua de San Orlando? No sé qué. No la tenemos, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, ¿a quién se le ocurriría postrarse delante de un tronco o delante de una piedra? Aunque entre los cristianos hay quienes pudieran llegar a decir que la idolatría es el pecado que menos presencia tiene, pero hermanos, se trata de una equivocación. Y tendríamos que decir igual que el apóstol Pablo, que si llegamos a pensar que no hay idolatría, es porque estamos envanecidos en nuestro razonamiento. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos ignorando la corrupción del hombre. Estamos ignorando nuestra corrupción. Y es lo que está apelando el apóstol Pablo. No ignoren su corrupción, ¿sí? Por eso es que necesitamos del Espíritu. Porque de no ser así, la corrupción de la carne nos puede llevar a obrar esos deseos de concupiscencia. Así como los pecados sexuales nacen ¿en dónde? Corazón, nacen en el corazón. También la idolatría tiene su origen en el corazón caído del hombre. Por tanto, hermanos, desde la persona más ignorante hasta la persona más versada, si tiene un corazón corrupto, como seguramente lo tiene, la idolatría ha de tener un lugar en su vida práctica. Esto no se trata de conocimiento. Ya dijimos, hermano, que todo hombre tiene creencias y por tanto tiene una religión. Ahora bien, si esa religión es inventada por el razonamiento humano, esto implica que el conocimiento del verdadero Dios ha sido oscurecido por el pecado. Lo que le lleva a formar ¿qué? Dioses a su medida. Dioses a su medida. ¿Según qué? Según sus necesidades, según sus deseos, según lo que anhela su corazón. Si el hombre es simplemente racional, pues ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar racionalizar el concepto de Dios, que solo pueda caber, que solo quepa en lo explicable por el razonamiento de lo que percibe por medio de los sentidos. Si lo percibo por medio de los sentidos, esa es mi deidad. Nada espiritual, nada de esas cosas. Por eso necesitan algo visible, por eso necesitan una imagen, por eso necesitan rendir culto a un ídolo. Y harán todo lo necesario precisamente para materializar ese Dios y bajarlo a su propio nivel. Hermanos, claro que la idolatría nace de la naturaleza pecaminosa, pero además se le ha de sumar la parcialidad que se tiene del conocimiento de Dios. La parcialidad que se tenga del conocimiento de Dios. Pues decir que los hombres, como les decía, no conocen a Dios, es una verdad que se nos presenta en la Escritura. Todo hombre conoce a Dios. No hay quien no le conozca.
Por eso, aún aquel que dice que Dios no existe, él querrá razonar la manera de cómo entender lo que una deidad puede hacer. Ha de razonar de cómo salió el universo, ha de razonar las imponentes montañas, los mares, los animales, la fisionomía del hombre, a querer de razonarla y darle algún tipo de explicación. Pero siempre va a llegar al punto de decir, aquí hay algo de inteligencia superior. Hay algo de inteligencia superior. Entonces es una vil mentira decir que el hombre no conoce a Dios, ya que Dios, dice la Escritura, Él no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. La creación misma cuenta precisamente acerca de quién es Él. La creación cuenta de la gloria de Dios. Bien dice la Escritura que las cosas invisibles de Dios se revelan al hombre en los cielos y en la tierra. Pablo dice en Romanos 1:20, su eterno poder y deidad, características solamente de la deidad, solamente del Dios verdadero, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie, que no tienen excusa. No hay excusa. Pero, aunque la creación, hermanos, aunque la creación revela a Dios, no lo hace de manera suficiente como para saber el modo en que la criatura debe relacionarse con Él. No nos dice la creación la manera. Por eso es que la creación nos debe llevar a considerar a Dios como el Todopoderoso y de reconocerle como un ser infinitamente inteligente y obviamente generoso, a tal punto de reconocer y darle las gracias por las virtudes que recibimos de su creación, porque por medio de ellas nos da todo lo que necesitamos para la subsistencia de nuestra tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo sabremos la manera de adorarle? ¿Cómo hemos de saber la manera de acercarnos a Él y rendirle culto, rendirle servicio? Bueno, tristemente, hermanos, la ignorancia en la revelación especial, cuando ignoramos las Escrituras, ha hecho que muchos hombres que dicen adorar al Dios verdadero usen elementos prohibidos por Dios para su culto. Hermanos, y esos elementos que Dios sí ha mandado es a los cuales debemos acercarnos para adorar a nuestro Dios. Pero a esos elementos que Dios no ha mandado y que el hombre en su carnalidad y en su sensualidad, que son propias de la naturaleza caída, hermanos, no son otra cosa que levantar ídolos con los cuales quieren darle una forma física a Dios, quien es ese espíritu. Bajo el riesgo del conocimiento parcializado de Dios, la idolatría puede tener cabida dentro de los cristianos. Tener un conocimiento parcial, apocado, menguado de las Escrituras nos puede hacer levantar ídolos y pecar con el pecado de la idolatría. Riley dijo acerca de la idolatría que ella entra de una manera sigilosa, entra sigilosamente en nuestra adoración religiosa, sin que la sintamos, y la tenemos delante de nosotros antes de que la notemos, cierro comillas. Así es que, hermanos, puede que no tengamos imágenes, como la religión romana sí las tiene, pero la carnalidad ha permeado en las iglesias de Cristo, y allí ya hay idolatría. Cuando la iglesia, hermanos, se reúne ¿a qué? Adorar, ¿sí? Es una reunión de adoración. Nos reunimos a adorar a Dios de un modo que Él lo manda. Pero cuando la iglesia se reúne con falta de conocimiento a adorar al Dios verdadero del modo que Él no ha mandado, más bien
haciendo uso de invenciones humanas, eso es idolatría. Eso es idolatría. Y eso es condenado en el segundo mandamiento. No te harás imagen, dijo el Señor. Y esto es ni por obra de tus manos, ni por obra de tu imaginación. Ahora sí nos vemos en problemas. Pues la invención del hombre siempre va a querer humanizar lo que es divino y lo sagrado. ¿No se humaniza? ¿No se celebra a un hombre que está detrás de un púlpito? ¿No se le rinde reverencia a ese personaje, a un liderazgo, al que más sabe, al que más tiene plata? Todos esos elementos. Como ven, hermanos, para ser idólatra no necesariamente se necesita ser un impío que tiene por Dios a la luna, al sol, a Moloch, a los ángeles, a la Virgen. La idolatría puede permear al creyente cuando a su religión le pone un elemento del mundo, aún creyendo que lo hace para Dios. De manera atinada lo dijo alguna vez cierto hombre. Él dijo que la religión es compatible con la idolatría. Es compatible. Y piense, por ejemplo, en el pueblo de Israel, cuando él salió de Egipto y llevados al Sinaí, al monte Sinaí, viendo que Moisés, su liberador, no bajaba del monte, pues ya habían pasado 40 días y con sus respectivas noches, pues el pueblo tuvo miedo, el pueblo temió por la suerte de su líder. Y dándole ya por muerto, le dijeron a Aarón que les hiciera un becerro, ¿sí? Y así sucedió, ¿sí? Así sucedió. Pero era un acto, claro, un acto completamente idolátrico, y aún así, dice la Biblia en Éxodo 32:5, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón ante semejante idolatría. Miren lo que dijo Aarón: mañana será fiesta para Jehová. ¿La religión es compatible con la idolatría? No se extrañen, hermanos, que hoy en día sea exactamente lo mismo. Ver a cristianos que pretenden adorar a Dios, pero han levantado ídolos para adorarle. Y como les digo, el problema es en el corazón, ¿sí? En la idolatría que hay en el corazón. Por eso es que podemos considerar que la idolatría tiene esos dos aspectos. Hay una idolatría de carácter externo, una idolatría de carácter interno. Si el problema radica en el corazón del hombre y se hace manifiesto en las obras de la carne, como la idolatría, en la obra de idolatría, entonces, hermanos, debemos considerar que la idolatría es tanto interna como externa. Es externa porque así es precisamente el alumbramiento del pecado. ¿Alumbra cómo? Alumbra con actos, alumbra con conductas que un individuo hace cuando se hinca, cuando se postra ante algo o ante alguien que no es Dios, cuando rinde servicio. Esto es una manera externa. Recuerden, por ejemplo, al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, que fue un ángel quien estaba hablando con él, y dice Apocalipsis que Juan dice: yo me postré a sus pies, y él dice, ¿para qué? Para adorarle, ¿sí? Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por eso es que debemos distinguir, hermanos, que Juan no se estaba postrando como un acto de respeto, ¿sí? Porque, claro, no podemos caer en esa bajeza de decir: ay, no, ya no podemos rendirle un tipo de honor o de respeto a alguna persona que
que así como lo dice la Escritura, que dice que el Señor ha puesto a otros en cierto grado de honor. Tenemos autoridades, tenemos a nuestros padres a los cuales les rendimos respeto, al punto de llegar a hincarnos, en cierta manera. Pero no debemos confundir ese acto de respeto con lo que es un acto religioso, ¿sí? Porque lo que teníamos aquí en Apocalipsis era un acto religioso con la intención de adorar. Esto es, de considerar a ese otro ser como divino. Y divino solo es Dios. Solo es Dios, no los ángeles. Si usted le estaba orando, rezando, como lo quiera llamar, al arcángel Miguel, al arcángel no sé qué y si sé más, eso es idolatría. Para que exista la idolatría externa, hermanos, es porque también la hay en el alma, la que ocurre en el interior del ser. Y es aquella que permea ¿qué? Permea los pensamientos. Es la que permea las intenciones. Es la idolatría que permea los afectos, que solo tanto pensamientos, intenciones y afectos deben ser puestos ¿en dónde? En el Señor, dueño de las almas. Piensa en las palabras de nuestro Cristo cuando Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y esta es la adoración del alma, la cual lo que hace es estrechar más la relación que debe haber entre la criatura y el Creador. Por eso el Señor dijo: no les recibo sus sacrificios así por así. Yo quiero su corazón. Yo quiero la adoración, es de su corazón. Así es que, hermanos, por ejemplo, si al venir a la reunión de la iglesia, que es una reunión ¿de qué? ¿Adoración a quién? A Dios. Y los pensamientos del creyente divagan de aquí para allá entre sus problemas, entre sus alegrías y cualquier otra cosa que no es Dios. Por más que esté todo el día presente en cuerpo en este lugar, su alma está rendida a sus problemas y a sus alegrías. El alma está postrada a una cosa, a una persona que no es Dios. Por tanto, es idolatría. Idolatría. Y este tipo de idolatría, hermanos, es sumamente sutil. Es muy sutil. Pues es fácil de enmascarar, de ocultar, pero aún así no deja de ser idolatría. Y esto es porque se le está dando más valor a las cosas del mundo que a Dios. Y será, hermanos, tan sutil que cuando se dé cuenta, ya ni viene a adorar. Ya ni viene. ¿Por qué? Venía, su pensamiento divagaba en los problemas. Problema, tengo que solucionar problema. No volvió, porque se fue a solucionar el problema, porque se fue a buscar un Dios que le solucione su problema. O aquel que, mi alegría, lo que viene, sí. Y se llenó tanto de alegría que fue precisamente a suplir su alegría. Y no volvió, no se congregó más, se entregó a los ídolos. Así es que para Dios, hermanos, no habrá diferencia entre aquel que se postra delante de una estatua o porta algún tipo de amuleto para rendir su confianza ante un objeto vano, corrupto, perecedero. Es lo mismo para Dios que aquel que en su corazón se rinde a sus pensamientos. Los dos no tendrán herencia en el reino de los cielos. No tendrán herencia en el reino de los cielos. Y quiero terminar con esto. ¿Cómo podemos identificar la idolatría en el alma? Porque la externa es fácil, ¿sí? Esa se ve, se manifiesta. Pero ¿cómo podemos identificar la idolatría que es del alma?
Pues partamos de la idea, hermanos, que la idolatría es un servicio a un ídolo. ¿Sí? Es un servicio a un ídolo. Tal cual como lo escribió Josué, cuando él dijo, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham, y Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Mm? El servicio, hermanos, como les decía en un principio, es otra forma de decir adoración. Por eso es que nosotros le decimos a este tiempo servicio. Vamos a reunir al servicio a las 9:30. 9:30 es el servicio. ¿Que le rendimos a quién? A Dios. Es adoración a Dios. Es rendir culto de una manera entregada, de una manera complaciente y bajo sujeción. Y para ello se ha de considerar la intención, la predisposición y el amor, entre muchos otros elementos. Pero pensemos primeramente en a considerar esa intención, o más bien el valor que podemos hallar. Con esto me refiero, hermanos, a lo que consideramos como gran riqueza. ¿Qué es lo que valoramos nosotros? ¿Dónde consideramos realmente que está nuestra riqueza? Y allí debemos recordar precisamente las palabras del Señor cuando Él dijo, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará, mírelo allí, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí, hermanos, se pone en la balanza, en una balanza, a Dios y a las riquezas. Y donde el hombre posee el reconocimiento del valor, de lo que para él le es de gran valor, allí estará automáticamente su adoración, allí estará automáticamente su servicio y también automáticamente estará su menosprecio por el otro. Y parte de la adoración a Dios está precisamente en la estima que le tengamos a Él. ¿Qué tanto le estimamos? ¿Qué tanto le valoramos? Hermanos, reconocer a Dios como nuestro mayor tesoro, cualquier cosa será opacada y menguada. Si usted considera a Dios como su mayor tesoro, cualquier cosa, lo que le pongan al lado, será opacado y será menguado. Pero de ser contrario, cuando nosotros tenemos una mayor estima en personas, en cosas, en relaciones, y todo lo que mengue el valor que tiene Dios, eso es idolatría. Piensen las veces, hermano, piensen las veces que usted desplazó a Dios al no hacer un devocional, al interrumpir su tiempo de oración o de asistir a las reuniones de la iglesia por darle preeminencia, qué sé yo, a una visita o para satisfacer sus placeres o para cuidar de lo que dice ser suyo, esto es mío, tengo que cuidarlo, pero no lo es, no es suyo. Su casa, su carro, su familia, sus hijos, etcétera. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Mire, en tiempos de elecciones, las cuales estamos viviendo, muchos se exacerban con los temas políticos, con los temas sociales, que consideran que el futuro de la nación y el de nosotros posa sobre quién, sobre quiénes, los que han de gobernar el país, pero olvidan que Dios es quien muda los tiempos, muda las edades, es quien quita y pone reyes, es quien da la sabiduría a los sabios, le da ciencia y entendimiento. Somos idólatras cuando pensamos, o más bien cuando ponemos nuestra confianza en el hombre y no en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ahora pensemos, hermanos, en lo que redundan nuestros pensamientos. Mire, desde que yo aprendí esto,
no he dejado de enseñarlo, y es que el primer pensamiento que nosotros tenemos en la mañana al levantarnos, ese es nuestro Dios. Primer pensamiento que a usted se le viene a su mente, ese es su Dios. Pregúntese, ¿cuál es su predisposición? ¿En qué ocupa su mente? Usted se levanta y dice, ¿qué me compraré? ¿Qué necesito hoy? ¿El problema, la queja, la alegría? Ese es su Dios. Claro, hermanos, es necio pensar que aún en lo que llamamos secular, es necio pensar que allí Dios no está en nuestros pensamientos. Es necio. Nosotros no podemos desligar a Dios de los 6 días de la semana y del día domingo. Pablo fue agudo y sumamente preciso al decir, si pues coméis o bebéis, algo tan básico y tan normal, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No podemos secularizar las cosas así como así. Para unas cosas soy cristiano y para otras no. Y hacerlo todo para la gloria de Dios implica que nuestra predisposición ha de estar centrada ¿en quién? En Dios. Todo lo que vaya a hacer, primero Dios. La decisión que he de tomar, primero Dios. Lo que me he de comprar, primero Dios. Lo que me compré, Dios. Lo que hice, lo que no hice, todo Dios. Pero cuando invertimos los papeles, seguramente es cuando comemos y bebemos y cualquier otra cosa la haremos es simplemente para nuestra satisfacción o para gratificar a otros con el interés, con un interés de por medio, pero no está Dios allí. Y es allí donde precisamente nace un servilismo interesado. Uno actúa por conveniencia. Y yo les digo, hermano, no está mal, no está mal en pensar en otras cosas, pero todo tiene su lugar, todo tiene su lugar. Primero Dios y después el resto. Después el resto. Y aquí, hermanos, aquí también cabe el acto idolátrico de pensar de Dios algo diferente de lo que Él es. Pensar algo diferente de lo que Dios es ya se convierte en idolatría. Y esto es cuando, hermanos, nosotros nos hacemos una idea de un Dios hecho a la medida, de lo que se llama un Dios de bolsillo, uno que se ajusta a las pretensiones de los hombres, idolatría. Estamos haciendo un Dios a la medida, un Dios que es complaciente, nada riguroso, un Dios que es más bien laxo, que permite el pecado bajo la premisa de la misericordia y la gracia. Ahora, considerar que Dios es misericordioso y lleno de gracia, pero hasta ahí nomás, hermanos, es parcializar a Dios. No es el Dios de la Biblia, es otro Dios. Esto opaca al verdadero Dios, lo apoca, porque Dios también es justicia, es pureza, es santidad, es ira, etc. Pero eso no le conviene al pecador, ¿no? Solo el Dios de gracia, el Dios de misericordia. ¿Un Dios de pureza? No, porque me va a demandar pureza. ¿Un Dios de santidad? No, yo tengo mis cosas. Sí, santidad no. ¿Y de justicia? Pero cuando es a mi favor. ¿Sí? Cuando es a mi favor. Dios parcializado es idolatría. Y esta es la elaboración precisamente de un ídolo conforme a las intenciones del corazón. Será un Dios que se alinee a las satisfacciones egoístas y ventajosas. Se trata del genio de la lámpara. No hay nada diferente. Uno frota la lámpara, Padre, vengo a orar delante de ti, dame. Un aspecto más, hermanos, un aspecto más que hace relevante la idolatría en el alma es precisamente el amor.
Es el amor. El amor es un acto de adoración. El amor mismo es adoración. Y ya lo leíamos precisamente en el Evangelio de Mateo. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres. Eso es un acto de adoración. ¿Amar qué es? Amar es entrega. Piénselo. Desde el contexto de adoración. Amar es entrega. Si usted viene a adorar, se tiene que entregar. El amar es sacrificio. Amar es humildad. Amar es generosidad. Y claro, hermanos, que estos elementos deben estar aún en relación con nuestros semejantes. ¿Sí? Este amor debe estar reflejado con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, pero no olvidemos las palabras del Señor cuando dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esto no es un mandamiento a aborrecer a nuestros familiares. Pero hermanos, aún el amor que les tengamos a ellos puede llegar a socavar el amor que le debemos a Dios. Y eso es idolatría. Así es que, hermanos, es tiempo de preguntarnos, ¿qué ha hecho con su fe? ¿Qué ha hecho con su fe? ¿Qué ha hecho con lo que dice creer? ¿Acaso se trata de un buen discurso que queda muy bien solamente en palabras? Y no se molesten en explicarlo. ¿Por qué? Porque su religión, esto es, la práctica de lo que dice creer, lo va a poner en evidencia, hermano. Lo va a poner en evidencia. Las obras de la carne son manifiestas, dijo el apóstol Pablo. Solo hay dos posibilidades. Que usted sea manifiesto sirviéndole a Dios, o que usted sea manifiesto sirviéndole a los ídolos que ha estado tallando en su corazón. No hay más. No hay más. Hemos tratado, hermanos, con elementos que ciertamente le pueden servir para que usted razone bíblicamente, no humanamente, sino que razone bíblicamente y así pueda renovar su compromiso al servicio a Dios, pues de esto se trata. Bien, el Señor dijo, yo no vine a traer juicio, yo vine a salvar. Estamos en ese tiempo. Pero ¿cómo va a haber gracia si no se descubre el pecado? Así es que por tanto, si hay ídolos en nuestro corazón, pues debemos en el día de hoy arrepentirnos de ellos, derribar esos ídolos y venir delante del Señor a renovar nuestra adoración a Él, renovar nuestro servicio a Él. Ya no hay más tiempo, hermanos, para estar divagando entre viandas, entre placeres, entre el ocio, entre el entretenimiento y la vanidad. Porque de todo eso el hombre ha hecho un ídolo. Es tiempo, hermanos, de reconsiderar que hay un trabajo serio. Los cristianos hemos sido llamados a laborar en este mundo. Hay un trabajo serio de que debemos realizar aquí en la tierra, donde la meta será la eternidad. ¿De qué le sirve al mundo? Dijo el Señor. ¿De qué le sirve a los hombres ganar el mundo si van a perder su alma? Y hay otra porción de la Escritura que dice el Señor, que Él se burlará. Usted sabe muy bien que es una burla pecaminosa. Piensa en una burla santa. Tanta advertencia, tanta advertencia, tanta advertencia. Y no. La meta es la eternidad, hermanos. Si nosotros no razonamos bíblicamente y entendemos que debemos de trabajar y servirle a Dios como se debe, como Él manda, hermanos, el servicio a los ídolos le cierra la entrada al reino de los cielos.
Vamos a orar.